Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Quién era este Timoteo? Bueno, este Timoteo que se menciona aquí fue el compañero perpetuo en todos los viajes, trabajos y sufrimientos del apóstol Pablo. Le servía a él, así como un hijo sirve a su padre, y al menos cuando él lo designó y envió para algún trabajo especial de la iglesia. Y estando con Pablo en Judea, él fue bien conocido entre los hebreos también respecto a su valía y utilidad. El nombre Timoteo significa precioso para Dios. Su padre era griego y su madre era judía. Nada se sabe sobre su padre. Su madre era una verdadera creyente, según lo aprendemos en segunda a Timoteo 1:5, donde el apóstol hace mención de la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, segunda a Timoteo 1:5. La expresión fe no fingida da testimonio de la realidad y autenticidad de ella, a diferencia de la profesión vana de otros que se hacen pasar por creyentes. De la referencia anterior, muchos han llegado a la conclusión de que Timoteo en sus primeros días recibió una formación piadosa. Miren que en 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aparentemente, la familia residía en Listra. Fue durante la primera visita que el apóstol Pablo hizo en Listra que este joven fuera convertido. Hechos capítulo 14. Y esto parece claro por el hecho de que Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 se refiere a él como mi verdadero hijo en la fe, mientras que en 2 Timoteo 3:10 y versículo 11 Pablo le recuerda que él conocía plenamente las persecuciones y aflicciones que le habían acontecido a su padre espiritual en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pues recordemos que en Listra Pablo había sanado a un paralítico, lo cual hizo que los habitantes de la ciudad lo trataran de adorar como si fuera un dios, pero después lo apedrearon por insinuación de los judíos de Antioquía y de Iconio. Los habitantes de Listra arrastraron el cuerpo de Pablo fuera de la ciudad, pero él se levantó y regresó a ella. Al día siguiente, Pablo partió para Derbe, pero después de predicar el evangelio allí, regresó a Listra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La expresión mi verdadero hijo en la fe significa que Pablo ministerialmente lo había engendrado por medio de la predicación del Evangelio, primera a los Corintios 4:17. Esto explica el hecho de que cuando Pablo visitó Listra, unos 3 años o 4 años más tarde, de Timoteo ya se habla como de un discípulo. Miren Hechos 16:1. Y el segundo verso da a entender cómo se había desenvuelto durante la ausencia del apóstol. En este tiempo, él había ganado una gran reputación de piedad, no solamente en Listra, sino también en Iconio. Él había llegado a ser bien conocido por ambas iglesias, las cuales daban buen testimonio de él, dice Hechos 16:2. Probablemente fue este buen testimonio el que atrajo a Pablo, quien estaba necesitando un compañero que le ayudara. Recordemos que Bernabé y Marcos lo habían abandonado en Hechos 15:39. Aunque
el testimonio de los hermanos motivó a Pablo a buscar ayuda en Timoteo, había un obstáculo. Timoteo era un gentil y los judíos cristianos no estaban preparados para recibir a un líder que no había sido circuncidado. Ubicarlo a él en un cargo en el oficio de maestro podía suscitar prejuicios, así que Pablo, en deferencia a los escrúpulos de ellos, circuncidó al joven discípulo. A partir de ese momento, Timoteo ocupó un lugar prominente en la historia de Pablo, convirtiéndose en su compañero y colaborador de ministerio. Recordemos que 2 de las epístolas de Pablo van dirigidas a Timoteo y en otros 6 lugares Timoteo es asociado a Pablo. Timoteo estuvo con el apóstol en su segundo viaje misionero. Lo acompañó a Jerusalén y estando con él y estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento. En primera a Corintios capítulo 4 versículo 17 encontramos a Pablo afirmando que Timoteo era fiel en el Señor. Y en Filipenses capítulo 2 versos 19 al 22 encontramos una imagen preciosa del poder de la gracia triunfando sobre los deseos de la carne y el amor de Cristo, contriñéndole hacia el altruismo. El apóstol estaba prisionero en Roma y Timoteo, que estaba allí también, era muy amado por él. Pablo estaba dispuesto a desprenderse de su amado compañero, incluso en medio de su tristeza y soledad. Él estaba interesado en el bienestar de los santos y no teniendo a nadie más a quien enviar, autorizó a Timoteo para que fuera a visitarlos. Al referirse a Timoteo como del mismo ánimo, Pablo nos da una idea de la capacidad de este hombre. No solo Timoteo era su verdadero hijo en la fe, sino que habla de él como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2:22. Los creyentes jóvenes, en general, llegan a ser como aquellos a quienes se asocian más estrechamente. Así que es muy bendito cuando vemos a estos jóvenes crecer siguiendo el ejemplo de líderes piadosos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:6, imitadores de nosotros y del Señor. Así que cuán solemnemente importante es entonces que los líderes vivan de tal manera que los jóvenes cristianos no tengan tropiezo. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.